Muy bien, entonces la semana pasada estuvimos hablando sobre las máquinas térmicas, hablamos sobre la segunda ley de la termodinámica y pues el día de hoy pues vamos a hablar de una máquina que es muy especial en función de determinar las eficiencias de las máquinas térmicas y es una máquina que basada en la interpretación de la segunda ley de la termodinámica, la cual dice que ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia del 100%. Entonces, pues se hace la pregunta, entonces, ¿cuál puede ser o qué tan ineficiente puede ser una máquina? Si no puedo llegar al 100%, ¿qué tan eficiente puedo llegar a ser? Entonces, en ese sentido, se planteó la pregunta en términos de las dos temperaturas, la temperatura del depósito caliente y del depósito frío. Entonces, allá por los años 1820, a un ingeniero de apellido Carnot ideó una máquina que es una máquina idealizada, una máquina hipotética, es decir, hipotética en el sentido de que usa algunos principios que los cuales nosotros no podemos conseguir en el mundo real, ¿verdad? Pero de cierta manera nos sirve como una especie de referencia teórica para saber cuánta eficiencia puedo tener yo como máximo en una máquina que opere entre dos temperaturas. Esa máquina se conoce como la máquina de Carnot y esta máquina funciona bajo un ciclo que se conoce como el ciclo de Carnot. Como ya sabemos, todas las máquinas térmicas en su interior, por decirlo así, trabajan con un ciclo termodinámico. Entonces, pues básicamente la máquina de Carnot eh, emplea los estados o los procesos que vamos a discutir a continuación, buscando eliminar los procesos irreversibles, ¿no? Que ese básicamente es el problema con la segunda ley de la termodinámica, que tenemos que eliminar los procesos que son irreversibles, ¿no? Entonces, por eso se utilizan dos procesos que son muy conocidos por nosotros, y es el proceso isotérmico y el proceso adiabático. Entonces voy a hacer la representación gráfica de lo que es el ciclo de la máquina de Carnot. Muy bien, entonces un diagrama PV donde vamos a representar los procesos. Muy bien, entonces voy a tener, como ya sabemos, vamos a trabajar entre dos temperaturas, una temperatura alta, que le denomino TH, entonces la representación de su isoterma, y una temperatura del depósito frío, que es TC. Ok, entonces la, el gas, que en este caso trabaja con un gas ideal, la máquina de Carnot, parte de un estado A. Ese estado A, pues está a la temperatura alta, TH, y después sufre una expansión del tipo isotérmico. Entonces, este proceso isotérmico es el proceso en el cual el calor entra al sistema. O sea que lo que estoy consiguiendo en este proceso, tengo QH, calor de entrada a la máquina, lo que estoy consiguiendo con este primer proceso isotérmico es que se dé, es que la transferencia de calor se dé a una temperatura constante. Entonces, una transferencia de calor a una temperatura constante, una transferencia de calor infinitesimal, es un proceso
reversible, ¿no? Entonces, eso es lo que ayuda a que la máquina tenga la mayor eficiencia. Entonces, voy a ir describiendo aquí en la derecha cada uno de los procesos. El proceso AB es una expansión isotérmica. Una expansión isotérmica. Esa expansión isotérmica se da a la temperatura alta, a TH. Muy bien, entonces después el gas sufre una otra expansión, esa es una expansión de tipo adiabático, hasta que la temperatura disminuye a TC. Entonces vamos a llegar a un proceso o a un volumen en el estado C. Se lo vamos a hacer mediante un proceso adiabático, una curva. Ese es un proceso en el cual no hay transferencia de calor. Como no hay transferencia de calor, entonces nosotros podemos identificar directamente que el calor de entrada solamente es el calor del proceso de A a B. Entonces, de B a C es una expansión adiabática. Una expansión adiabática. Luego, el gas se comprime, luego el gas se comprime hasta un estado que le voy a llamar el estado D. Voy a ponerlo por acá, con el objetivo de que no se vaya a pensar que es el mismo volumen de del estado B, ¿no? Entonces aquí tengo D, ahora voy a tener una compresión de tipo isotérmico, y en la compresión isotérmica necesariamente tiene que haber una expulsión de calor. Entonces aquí se expulsa calor, QC, debido a que el siguiente proceso es un proceso adiabático donde no hay transferencia de calor. Muy bien, entonces vuelvo al punto de partida y ahora tengo pues que el proceso de CAD es una compresión isotérmica y el proceso de DAA es una compresión adiabática. Esos son los 4 procesos que rigen a la máquina de Carnot o al ciclo de Carnot. Como ven, en la expansión isotérmica está la entrada de calor y en la compresión isotérmica está la salida del calor o el calor que se expulsa. Si ustedes recuerdan, la definición de eficiencia está relacionada con esos calores. La eficiencia la puedo encontrar de dos maneras, como la razón de la conversión de trabajo y como la relación de los calores. Particularmente, voy a utilizar la segunda, que es la de los calores. Entonces, como yo ya conozco cuáles son los procesos que rigen al ciclo de Carnot, yo puedo, por lo tanto, entonces, pues encontrar esas expresiones, la expresión para QC y para QH. QC es el calor que entra a la máquina en el proceso de AB. Perdón, QH, ¿no? Ese es QH, el calor que entra en el proceso de AB. Entonces yo sé que en el proceso de AB es isotérmico y por lo tanto
Q de A a B, que es QH, es igual al trabajo de A a B. Esto me lo dice la primera ley de la termodinámica, debido a que el cambio en energía interna en el proceso de A a B es cero. Y nosotros ya sabemos que el calor, o más bien que el trabajo, se determina para un proceso isotérmico como nRT, donde T es la temperatura constante, en este caso la temperatura alta, por el logaritmo natural del volumen final, que sería el volumen de B, menos el volumen inicial, que sería el volumen de A, o entre más bien. Volumen de B entre el volumen de A. Entonces ahí tengo yo mi primera ecuación para el calor. Ahora voy a hacer lo mismo para el proceso donde se expulsa el calor, que es el proceso de CAD. Entonces, de CAD, yo sé que es isotérmico, por lo tanto, el calor de CAD es el calor de salida y es igual al trabajo de CAD. Entonces, el QC tiene que ser igual a NR de, en este caso sería la temperatura baja, que es la temperatura constante, por el logaritmo natural del volumen final, que sería el volumen de D entre el volumen de A. Aquí puedo hacer un arreglo, puedo factorizar si yo invierto la fracción, entonces puedo factorizar un signo, o sea, puedo escribir nRT C por el logaritmo natural, volumen de D entre, perdón, al contrario, volumen de A entre el volumen de D. Ya van a ver un poco cuál es el objetivo de hacer ese cambio. Acuérdese que en el logaritmo natural, si la fracción es mayor que 1, entonces este va a ser positivo, y si es menor que 1 va a ser negativa. Eso precisamente es lo que, a ver, creo que aquí, a ver, no es A, no, aquí no es A. Sería C aquí, C, disculpe, y es C. Porque el proceso isotérmico se da entre los procesos C y D, no D y A. Entonces, repito, el signo menos proviene de que nosotros tengamos una fracción que es una fracción que es menor que 1, ¿no? Es una compresión y por lo tanto viene ese signo menos ahí que lo puedo sacar invirtiendo la fracción. Ok, entonces ya tengo los dos calores. Tengo los dos calores. Tengo el calor de entrada y el calor de salida. Por lo tanto, la eficiencia puede escribirse como 1 menos nRTC logaritmo natural de volumen en C entre volumen en D. ¿Sí? El signo desaparece allí, ¿verdad? Recuerde que en la ecuación de eficiencia van las barras de valor absoluto, ¿no? Entonces desaparece el signo menos y solo queda el signo menos de la expresión. Y en el denominador, nRTH por el logaritmo natural de el volumen en B entre el volumen de A. Por lo que aquí se cancela el NR y también se me va a cancelar el volumen de C, la fracción del volumen de C entre el volumen de D es igual al volumen de B entre el volumen de A. Entonces eso lo voy a probar a continuación. Entonces aquí, como yo sé que en los procesos de B a C y de D a A,
son adiabáticos, entonces se cumple la siguiente relación. Si se acuerdan, la relación de los procesos adiabáticos es que la temperatura por el volumen a la gamma menos 1 es una constante, ¿no? Entonces, puedo escribir esa relación para cada uno. Puedo escribir que la temperatura, la temperatura del estado B, que es la misma temperatura alta, por el volumen del estado B a la gamma menos 1 es igual a la temperatura del estado B, pero la temperatura del estado B, vamos a ver, no, la del C más bien, la del C, es la temperatura baja, que es TC, por el volumen del estado C a la gamma menos 1. Ese es el primer proceso adiabático. El segundo proceso adiabático se da entre D y A. Entonces, la temperatura del estado D es TC. El volumen del estado C, y aquí la temperatura en el estado A es la misma TC, y el volumen del estado A, gamma menos 1. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo aquí la posibilidad de cancelar las temperaturas. Si yo invierto, si yo invierto una de las ecuaciones, ya sea la primera o la segunda, y las divido, entonces voy a poder cancelar TC con TC y TH con TH, ¿no? Entonces, dividiendo, entonces yo voy a tener nada más el volumen de B a la gamma menos 1 dividido entre el volumen de a la gamma menos 1, y del otro lado el volumen de C a la gamma menos 1 entre, vamos a ver, no, quiero ver si escribí bien esto, TH, volumen de A, TC, ok, aquí tengo un error, este es el error. Es el problema de que se mezclen la, la C de la temperatura baja y la C del estado cero. Entonces, en el caso de la segunda relación adiabática, es entre el estado D y A. Por lo tanto, el volumen tiene que corresponder al estado D. Aquí. Muy bien. Entonces, lo único que hice ahí fue que invertí la segunda ecuación por la primera, cualquiera. En este caso, invertí la segunda ecuación y dividí la primera entre la segunda invertida. Entonces, por lo tanto, se cancelan las temperaturas y solo me queda la razón de los volúmenes, que es lo que andaba buscando. Entonces, si se fijan, esto que tengo aquí es como que tuviera una fracción, que se fijan, tengo el mismo exponente en el numerador y el denominador. Entonces es como que tuviera lo siguiente, como que X estuviera elevado a la A y del otro lado Y elevado a la A también. Entonces la única manera de que esto se cumpla es que X sea igual a Y, dando las propiedades del álgebra. Entonces eso quiere decir, por lo tanto, que el volumen de B entre el volumen de A es igual al volumen de C entre el volumen de D, que es particularmente lo que aparece en los logaritmos naturales. El volumen de C entre el volumen de D en el numerador, y en el denominador aparece el volumen de B entre el volumen de A. Entonces quiere decir que las fracciones de volúmenes son iguales y por lo tanto, pues evidentemente el logaritmo natural también lo va a hacer. Así que se cancelan los logaritmos en la ecuación de eficiencia. Y finalmente, la eficiencia solo me queda
de la siguiente manera. Voy a poner un subíndice de Carnot para identificarlo, que sería 1 menos la temperatura baja entre la temperatura alta. Entonces, esta ecuación representa la eficiencia de una máquina de Carnot. Solamente es válido para Carnot. Eficiencia de la máquina de Carnot, que trabaja entre dos estados de temperatura, TH y TC, la temperatura alta y la temperatura baja respectivamente. Muy bien, entonces, esto que acabamos de demostrar es para este ciclo termodinámico que está aquí, es cuál es su eficiencia. Así de una forma muy sencilla. ¿Cuál es la eficiencia de una máquina que funciona con este ciclo? Ahora, ¿por qué esta es la máquina que tiene la eficiencia más alta? Porque esta máquina, como les dije anteriormente, elimina la irreversibilidad en los procesos, agregando el calor a una temperatura constante y expulsando el calor también a una temperatura constante. Y en el caso de los procesos adiabáticos, como no hay intercambio de calor, entonces, al ser un proceso adiabático, entonces este es un proceso también reversible. Entonces, por lo tanto, la máquina de Carnot es una máquina reversible. Entonces, ya desde ahí, del momento que es una máquina reversible, se puede construir lo que antes hablábamos que se llamaban los refrigeradores. Los refrigeradores son las máquinas que funcionan a la inversa de las máquinas térmicas. Entonces existe también, ustedes podrán revisar ahí en el texto, lo que se conoce como el refrigerador de Carnot. Entonces esto se puede definir ya que el ciclo de Carnot es reversible y entonces todo el ciclo se puede invertir, o sea, se puede utilizar a la inversa y a esa máquina se le conoce como el refrigerador. Y vimos en la clase anterior que esas máquinas tienen una especie de eficiencia, pero en este caso se le llama el coeficiente de rendimiento. Entonces lo mismo se puede hacer, una deducción similar a esta que hice al final, donde en Carnot la eficiencia solo está relacionada con las temperaturas. También en la refrigeradora, en el refrigerador, se puede ver que la eficiencia de Carnot también solo está relacionada con las temperaturas. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar a eso. ¿Todo claro? ¿Están ahí? ¿Están dormidos? Todo claro, ingeniero, claro. Muy bien. Ok. Entonces, la advertencia es la siguiente. Nunca vaya a usar esta ecuación de la eficiencia de Carnot en una máquina que no sea de Carnot. Ya solo funciona para la máquina de Carnot porque, como ven, la eficiencia es deducida a partir de los procesos que componen la máquina de Carnot. Si es otra, como por ejemplo la que nosotros estudiamos antes, por ejemplo, si este fuera el ciclo bajo el que trabaja una máquina, entonces usted no puede usar la eficiencia de Carnot, ¿verdad? Sí. Ahora, de lo que sí estaría seguro es que si usted conoce las temperaturas, la temperatura alta y la temperatura fría, de lo que sí está seguro es que va a saber cuál es la eficiencia más alta que podría tener. Entonces, la eficiencia que usted encuentre va a ser una eficiencia más pequeña que la de Carnot. Bien, entonces vamos a hacer un problema en el cual vamos a combinar un poquito todo esto que hemos estado hablando. Vamos a meter un poco de las máquinas térmicas y además de calorimetría y cambio de fase. Entonces, se está diseñando una máquina de Carnot que usa 2 moles de CO2. CO2 no es un gas monoatómico ni diatómico,
Pero para los propósitos de este problema, pues no nos va a interesar eso, porque lo único que me interesa es que funcione como un gas ideal. Y es lo que a continuación me dice. El gas puede tratarse como ideal. El gas debe tener una temperatura máxima de 527 grados. Entonces quiere decir que allí me están dando la temperatura alta. Entonces voy sacando los datos de una vez. Entonces TH es de 527 grados. De una vez lo voy a pasar a Kelvin para que no se me olvide. Son 800 Kelvin. Nunca en esa ecuación vaya a meter las temperaturas en grados Celsius porque le va a salir malo. Ok, luego me dice, y una presión máxima de 5 atmósferas. Este no es un dato que me vaya a servir para resolver el problema, pero trata de darme a entender que está a una presión y temperatura alta respecto al depósito caliente. Entonces, luego me dice que con un calor de entrada de 400 joules por ciclo. Entonces, ese es el calor de entrada. Ese es el siguiente dato. Me está dando UH, calor de entrada. Entonces, son 400 joules de energía que entran por cada ciclo. Se desea obtener 300 joules de trabajo útil. Pues me está dando el trabajo. 3
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, me disculpo que tuve un pequeño inconveniente con el internet, pero ahora seguimos. Muy bien, entonces retomo de lo que estaba hablando. Ah, de datos tengo la temperatura alta, bueno, tengo el número de moles también, ¿verdad? Pues realmente creo que no lo necesito. No, no lo necesito. Así que no lo voy a poner como un dato. Tengo la temperatura alta, el calor de entrada y el trabajo que realiza durante cada ciclo la máquina. Entonces, lo primero que me piden encontrar es la temperatura del depósito frío. La temperatura del depósito frío es TC. Entonces, lo que yo encontré, pues no lo puse aquí de forma explícita, pero voy a marcarlo por aquí. Lo que yo encontré es que QH, o el valor absoluto de QC, entre el valor absoluto de QH es igual a la temperatura C entre la temperatura H. Esa fue la relación de igualdad que encontré aquí, ¿no? Porque si se acuerdan, estaba igualando o estaba sustituyendo los calores, ¿verdad? Y al final, pues solamente me quedó la razón de las temperaturas. Entonces, esa ecuación es muy útil cuando resolvemos problemas de la máquina de Carnot y es la que vamos a utilizar a continuación. La cual me dice que QH entre QC entre QH es igual a la temperatura C entre la temperatura H, ¿no? Y en este caso nosotros no conocemos QC, solo conocemos QH y W. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a, pues, a despejar de aquí para la temperatura TC, que es la que buscamos, y me va a quedar la temperatura alta por QC entre QH. Pero podemos relacionar a QC con el trabajo. Entonces nosotros sabemos que QC es QH menos el trabajo. QH menos el trabajo entre QH. O sea, ya con esto, pues sustituyo los datos, que quedaría 800 Kelvin de la temperatura alta por la diferencia de QH menos W, que son 400 menos 100, entre 400, que es QH. ¿Cuánto da eso? 600 me da a mí. 600, ¿seguro? Hay un problema aquí. Hay un problema. No, sí, es mi error, no es suyo. Puse 100 y el trabajo es 300 joules. Ahora sí. 200. 200 Kelvin, muy bien. 200 Kelvin. Puede dejar la respuesta así o puede convertirla a grados Celsius, ya que el dato de TH está en grados Celsius, como usted quiera. Yo lo voy a dejar así particularmente. Lo único que tiene que hacer es restar 273 a esta temperatura. Bien, entonces ya tengo el inciso A, y es la temperatura del depósito frío. Inciso B, tengo que determinar durante cuántos ciclos debe operar esta máquina para derretir totalmente un bloque de hielo con una masa de 10 kilogramos que inicialmente estaba a 0 grados
empleando únicamente el calor cedido por la máquina. Entonces, imagine que el calor se expulsa y ese calor va a dar donde hay un gran bloque de hielo que tiene una masa de 10 kilogramos. Entonces, ¿cuántas veces tiene que operar o cuántos ciclos tiene que realizar la máquina para que estos 10 kilogramos se derritan o se fundan completamente? Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar cuánto es el calor necesario para derretir esa masa de hielo. Ese calor del hielo, pues va a ser igual a la multiplicación de la masa del hielo por el calor latente de fusión. O sea, 10 kilogramos por 334 por 10 a la 3 joules por kilogramo. A ver si me ayudan con ese cálculo. A mí me da 3.34 por 10 a la 6. ¿Ustedes también? Sí, Muy bien, entonces este es el calor necesario para derretir los 10 kilogramos de hielo. Ahora que ya sé cuántos joules necesito para derretir todo el hielo, entonces necesito saber cuánto calor expulsa en cada ciclo, que es el calor QC. El calor que expulsa en cada ciclo, como ya hicimos en el inciso anterior, es la diferencia del calor QH menos el trabajo. O sea que son 100 joules por ciclo. Entonces, en cada ciclo expulsa 100 joules. Y si quiero saber cuántos ciclos necesito para derretir todo el hielo, pues lo único que tengo que hacer es dividir estos últimos dos números. Entonces, el número de ciclos va a ser 3.34 por 10 a la 6 joules entre 100 joules. Y eso me va a dar el número de ciclos necesarios para derretir todo el hielo usando únicamente el calor que expulsa la máquina. ¿Cuánto da? 33.400. Muy bien, gracias. 33.400 ciclos. Muy bien, entonces este es un problema interesante, un problema de objetivos mínimos, donde pues lo que nos interesa es relacionar las ecuaciones de eficiencia. Básicamente, con esta primera ecuación relacionamos la eficiencia de una máquina térmica general con la eficiencia de Carnot. Y pues lo combinamos para poder fundir una cantidad de hielo usando las ecuaciones del cambio de fase. Entonces, este es un problema de objetivos mínimos. Yo recomiendo, bueno, antes de pasar a otra cosa, no sé si hay alguna duda con este ejercicio. Entonces, en el libro de texto, como es costumbre, siempre que se presenta un tema, pues hay ejercicios, ¿no? Entonces hay ejemplos resueltos. Entonces, hay un ejemplo resuelto, el 20.2, que pues, como siempre, yo recomiendo que revisen todos los ejemplos que están resueltos en el libro, que van a ayudar a afianzar mucho lo que hacemos en clase. Entonces me dice que una máquina de Carnot absorbe 2000 joules de calor de un depósito de 500 a 500 Kelvin y realiza trabajo y cede calor a un depósito de 350. Entonces, este es un problema típico de objetivos mínimos, donde lo que tengo que hacer nada más
es utilizar la ecuación de eficiencia, los flujos de calor, nada más, con eso se trabaja. Entonces, como ven, uso lo mismo, una combinación de la ecuación de eficiencia de Carnot con la de la máquina térmica general y encuentro la eficiencia. Ahora, aquí me demuestran, por ejemplo, que esa máquina tiene el 30% de eficiencia y que se puede calcular mediante cualquiera de las dos fórmulas, ya sea la de Carnot, que es esta que está aquí, la eficiencia de Carnot, o ya sea la ecuación general que nosotros conocimos antes, que es esta. Y con cualquiera de las dos siempre me va a dar la misma eficiencia. Entonces, ahí es donde les decía, tenga cuidado. Esta fórmula, esta última, se puede usar para cualquier máquina térmica, pero la de Carnot no se puede utilizar para cualquier máquina, porque la deducción vino de describir los procesos que involucra el ciclo de Carnot. Sin embargo, otras máquinas pueden tener otros procesos involucrados y entonces eso hace que tenga una eficiencia diferente. De hecho, me parece que se los presenté en las clases anteriores, otras máquinas que aparecen en la sección de motores de combustión interna, que son estos, el ciclo Otto, por ejemplo, tiene una eficiencia que se hizo una deducción similar a la que acabamos de hacer nosotros ahorita en la clase, y se encontró una razón de eficiencia. Eso quiere decir que es la eficiencia únicamente para la máquina de Carnot, para la máquina que funciona bajo el ciclo de Otto, ¿no? Nada más esta. Porque incluso hasta está involucrada una variable R, que es una variable propia de este ciclo, no está en los demás ciclos. Ok, entonces, como les decía, hay que revisar ese primer ejemplo. Ahí hay un ejemplo, este es un ejemplo de objetivos mínimos. Y luego, nosotros vamos a retomar un problema como este, pero cuando ya estemos en el repaso, que va a ser el miércoles y el jueves. Entonces, luego se muestra un problema de objetivos avanzados. ¿Cuál es la diferencia? El problema de objetivos avanzados me empiezan a dar datos de las variables de estado que están involucrados en el ciclo de Carnot. Si se fijan, me dicen hay 0.200 moles de un gas ideal. Me aclaran esta vez que es diatómico, porque voy a necesitar saber la razón de las capacidades caloríficas. Me dan las temperaturas, pero además me dan la presión también, la presión del estado A. Y entonces luego me empieza a preguntar presión, volumen en todos los estados. Calor, trabajo, cambio en energía interna para cada proceso. Y luego calcule la eficiencia, ¿no? Entonces, vea, tengo que utilizar todas las relaciones ya de cada uno de los procesos, los dos isotérmicos y los dos adiabáticos, y encontrando las variables de estado voy a poder encontrar los trabajos, el calor y el cambio en energía interna, resumiéndolo en esta ecuación. ¿Qué es lo que uno espera, verdad? ¿Se acuerdan que les dije que en un proceso cíclico el cambio en energía interna total era cero y que por lo tanto el calor total era igual al trabajo? Ahí se puede ver los resultados resumidos en esa tabla. Entonces, recomiendo, aquí también hacen lo mismo que en el problema anterior, usan las dos ecuaciones de eficiencia para encontrarla y en las dos pues da el mismo resultado, ¿sí? Entonces, de nuevo repito, la primera ecuación se puede utilizar para cualquier máquina, pero la segunda solo para Carnot. Y siempre van a dar el mismo resultado. Muy bien, entonces esa es la recomendación. Revisen esos dos problemas. Nosotros vamos a hacer uno de objetivos avanzados similar a este en el repaso. Así que bueno, con esto estaríamos cerrando la clase de hoy. Ya solo nos resta hablar de entropía el día de mañana y pues con eso estaríamos cerrando el contenido de la segunda unidad, pasando a un repaso de 2 días, donde pues yo espero que ustedes pues usen este tiempo para poder hacer las preguntas sobre conceptos, sobre ejercicios que han ido recopilando en este tiempo. Imagino que ya para estas alturas, ya la semana del examen, ya ustedes estarán pues
estudiando de lleno, ¿verdad? Para el examen. Entonces eso, aprovechen esos 2 días y bueno, igual si tienen alguna duda respecto a la tarea, también me pueden escribir como siempre, ¿verdad? Bueno, vamos cerrando aquí. No sé si hay alguna observación final, algún comentario. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho y que tengan una feliz tarde. Gracias, ingeniero. Feliz tarde.